Bien, qué bueno verlos, mucho gusto de estar aquí nuevamente. Quiero agradecerles mucho por todos sus mensajitos, tanto los públicos como los privados, las llamadas de teléfono, ahora sí me oí, las llamadas telefónicas, realmente alegran mi vida, mi espíritu y muchas gracias por su cariño y aprecio, ¿no? Y bueno, lo otro es que también me quiero disculpar porque no traje presentación, pero no fue mi culpa. Hubo un grupo de cristianos subversivos rebeldes que irrumpieron en mi casa de manera sorpresiva con tácticas de guerra, clamando ahí algunas consignas bien raras como Happy Birthday to you, una cosa así que no entendía yo, que me cayeron de sorpresa con deliciosos manjares culinarios, tradúzcase pozole, gelatina, pastelitos, refrescos, y pues no me lo esperaba. Entonces fue leve, me acosté como a las 4:30 de la mañana y sabían perfectamente bien que no tenía la prédica. Yo creo que no querían que predicara el día de hoy, pero como no se les va a hacer, ¿trajeron casco? Ok. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Vamos a empezar con una oración, ¿les parece? Padre amado, pues, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad que me das de cumplir un año más de vida, mi Dios, y sobre todo acompañado de personas tan bellas que tú pones como ángeles para mí, para mostrarme tu presencia, tu cariño, tu amor en mi vida y para hacerlo más fácil, mi Dios. Muchas gracias por ello y muchísimas gracias también por el privilegio que me das de poderte servir y pues el día de hoy quiero poner este mensaje en tus manos, mi Dios, que sea tu Espíritu hablando a través de lo que yo voy a decir, que no sea simplemente una idea mía, sino que sea lo que tú realmente quieres que tu pueblo escuche, mi Dios. Ayúdame para que estos corazones que están aquí pues puedan ser receptivos a este mensaje, porque es un mensaje realmente importante, porque tu palabra siempre es importante, mi Dios. La ponemos en tus manos, te alabamos y te bendecimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ok, pues está bueno el tema. La verdad es que es un tema que me gusta muchísimo. Hemos estado siendo como obedientes a lo que Javier va poniendo en línea de lo que vamos haciendo y puso en su corazón la serie de Conociendo al Jesús de la Pascua. Y pues ya vimos ahí 2 o 3 temitas. Y el día de hoy es un tema que está bien fuerte. La verdad es que me molesta no tener como 3 meses para poder tratar este tema y tenerlo que tratar en 1 hora o poquito menos. Es complicado, pero se llama, si quieres ponerle título, Jesús como líder siervo. ¿Ok? Nada más. La verdad es que estoy buscando muchas formas de cómo abordarlo, porque es un tema muy amplio, es un tema que muchos conocemos y algunas ocasiones son cosas como que repetitivas en la iglesia, pero siempre me gusta no quedarme en la parte teórica, sino tratar de que podamos aplicarlo a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida diaria, y pues el liderazgo es importante. El liderazgo es esencial para todo lo que hacemos en la vida. Y bueno, ¿por qué es importante el liderazgo? Toda organización, equipo, empresa, congregación, tiene ciertos resultados. Y esos resultados normalmente van dependiendo de quien esté al frente. Y normalmente cuando cambia la cabeza, los resultados cambian. Entonces, cuando el liderazgo cambia, el resultado cambia. Y si nos vamos a Proverbios 11:14, si gustan buscarlo, porque ahora sí, no traje presentación. Entonces, Proverbios 11:14. Fíjense lo que dice. Lo voy a leer primero de una traducción, de la Nueva Traducción Viviente, que dice: sin liderazgo sabio, la nación se hunde. Otra vez, sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La Reina Valera 1960, es también una versión de las más comunes que tenemos, dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Entonces ustedes díganme si el liderazgo, la dirección no es importante. Y no nada más humanamente importante, sino bíblicamente importante también. Estudiando la historia del pueblo de Israel, pues los reyes que hacían las cosas mal, arrastraban a todo el pueblo y al pueblo le iba mal. Pero cuando llegaban reyes que hacían las cosas bien,
pues arrastraban al pueblo y al pueblo le iba bien. Vámonos ahora, por favor, a Proverbios 28:2. Proverbios 28:2. Gracias, Mafer. ¿Listos? También le voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. Pero fíjense la segunda parte. En cambio, con líderes sabios y entendidos, viene la estabilidad. ¿Ok? Con líderes sabios y entendidos, viene la estabilidad. ¿Ok? Entonces, todo se levanta o se cae con base en el liderazgo y con base en quién está dirigiendo y sobre todo cómo está dirigiendo. Entonces, no puede desafortunadamente uno, cuando tiene una posición de liderazgo, echarle la culpa a los demás. Las primeras lecciones que nos dan cuando alguien estudia liderazgo es 95% de las cosas que pasan bajo tu liderazgo es tu responsabilidad. No es la responsabilidad del vecino, no es la responsabilidad del amigo, no es la responsabilidad de mi mamá, no es la responsabilidad de mi papá, es mi responsabilidad. Y esto pudiera ser un balazo en el pie para todos aquellos que tenemos alguna posición de liderazgo en cualquier ámbito. Pero no por eso pues dejemos o podemos dejar de analizarlo o de mencionarlo, ¿no? Ahora, ¿qué es el liderazgo? Una definición que me gusta mucho es la capacidad de lograr que la gente te quiera seguir. Si tú tienes que forzar a alguien para que te siga, lo tienes que regañar, lo tienes que llamar la atención, lo tienes que jalar, lo tienes que castigar, lo tienes que exhortar. No se llama liderazgo. En el mejor de los casos, se llama jefatura. Que no es para nada lo mismo que liderazgo. ¿Okay? Son cosas totalmente distintas. La jefatura nos la asigna un tercero, el liderazgo nos lo ganamos nosotros solitos. Es como la autoridad, tenemos dos tipos de autoridad, la autoridad por dedazo, tú eres el jefe, o la autoridad moral, que se gana con base en dos cosas principalmente, experiencia y conocimiento. Bueno, en tres, experiencia, conocimiento y actitud de servir. ¿Ok? Así es como se gana la autoridad moral. En otras palabras, liderazgo es influencia. ¿Influencia para qué? Para hacer que otros nos sigan a donde nosotros vamos. ¿Ok? Si alguien puede hacer que nos motive a cambiar, que cambiemos de actitudes en nuestra vida o que nos movamos de un lugar a otro, esa persona está ejerciendo un liderazgo hacia nosotros. Y aquí viene otra aclaración importante. Normalmente que pensamos que el liderazgo es para alguien que está o en posición de autoridad, o en una jefatura, o en una, por ejemplo, en una iglesia cuando uno es ministro, o por ejemplo cuando uno es abuelo, papá, mamá, la verdad es que no. Si nosotros tenemos la posibilidad de influenciar a alguien alrededor nuestro, estamos en una posición de liderazgo. De hecho, hay un libro muy padre que se llama Liderazgo 360 grados. Es para empresas, pero significa que tanto los de abajo como los de arriba, como los de los lados, podemos influenciar a los que están alrededor, ¿no? Entonces, la pregunta no es si todos nosotros estamos en una posición de liderazgo, porque todos estamos. La pregunta es qué clase de liderazgo estamos ejerciendo. ¿Ok? Y para contestarla es bien sencillo. Ni siquiera tenemos que hablar. Lo único que tenemos que hacer es ver cómo están las personas alrededor de nosotros. Si las personas alrededor de nosotros están mejor que cuando nos conocieron o llegaron, estamos ejerciendo un buen liderazgo. Si las personas alrededor de nosotros están peor que cuando nos conocieron o llegaron con nosotros, estamos ejerciendo un liderazgo tóxico, un liderazgo equivocado. Vámonos por favor a Mateo 5:16. Me espero tantito. Mateo 5:16. ¿Dos? Lo voy a leer ahora en la palabra de Dios para todos. Dice, asimismo, ustedes deben ser
luz para los demás, de manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. Me voy a quedar en la primera parte, dice, asimismo, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras. ¿Quién es? Todos. Y todos es todos. Cualquiera que tenga contacto conmigo a menos de 1 metro, lo tiene que notar. O de 1 metro en adelante, porque menos de 1 metro ya es muy cerquita, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para los demás? ¿Luz o sombra? Eso es lo que tendríamos que estar viendo primeramente nosotros. Ahora, valdría la pena pensar todos los días cuando nos despertamos qué clase de influencia quiero ser para los demás. Porque si me levanto con el pie izquierdo, me voy a levantar de malas, dicen por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué liderazgo o qué influencia voy a tener si me levanto con el pie izquierdo? Mejor levantarme con el pie derecho. Es un decir, no es así, ¿no? Pero bueno. Ahorita nosotros estamos en una... ¿Cuál es el modelo de liderazgo que nosotros seguimos? O el modelo que seguimos para todo, no nada más liderazgo. El modelo de Jesús. Y obviamente el liderazgo, pues no es la excepción. ¿Ok? Entonces, todo lo que hacemos en una congregación religiosa es seguir los modelos de Jesús para nuestra vida. O al menos eso deberíamos de hacer, ¿no? Tanto dentro como fuera de la congregación. El que estemos aquí actuando de una manera no nos exime de que cuando salgamos estemos haciendo lo mismo. Porque el modelo, tanto dentro como fuera, es el mismo. No cambia dependiendo de nuestro lugar, no debería cambiar dependiendo de nuestro lugar, ¿no? Entonces, independientemente de la parte doctrinal o religiosa, ¿por qué deberíamos de seguir el modelo de liderazgo de Jesús? ¿Alguien tiene idea? Pues porque es el mejor modelo de liderazgo del mundo. ¿Y quién lo dice? ¿Francisco? No, no lo dice Francisco, lo dicen los resultados. Todos los modelos se tienen que calificar de acuerdo a los resultados. Déjenme compartirles que todos los modelos exitosos de liderazgo de todos los tiempos, incluso los modernos y actuales, Jesús los predicó y Jesús los enseñó con el ejemplo. Vámonos por favor a Hechos 1:8. Hechos 1:8. ¿Listos? Este también nos lo sabemos y lo hemos leído muchas veces. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es bien sencillo. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a los discípulos? Todo lo que yo les he mostrado, enséñenlo ustedes a los demás y hasta los confines de la tierra. Lo que yo he predicado, lo que yo he vivido, enséñenlo a otros hasta donde les alcancen las fuerzas. Analizando la historia hay que ver qué tan exitoso fue ese modelo. ¿Se acuerdan de Neón, el emperador romano? Este emperador hizo cosas pues terribles. Quería incluso que borraran a los llamados ya en ese entonces cristianos de la faz de la tierra. Los mataba, los ponía como antorchas, los echaba a los leones. Incluso fue capaz hasta de incendiar su propia ciudad para que todo el mundo odiara a los cristianos y los desaparecieran y los exterminaran. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar la situación en ese momento, usando nuestro razonamiento lógico, ¿quién creen que tendría más probabilidades de prevalecer en el tiempo? ¿El imperio romano más poderoso de la época o un grupo de 12 desadaptados, educados por un rabí rebelde acerca de una forma de vida? 12 contra el imperio más poderoso del mundo. ¿Cuál es el resultado? En estos momentos el cristianismo es considerada la religión más grande de todos. Somos alrededor de, no tengo aquí el dato exactamente, pero como 2.400 millones de cristianos, con todas las denominaciones, pero cristianos. ¿Y qué pasó con el Imperio Romano? ¿Quién se acuerda del Imperio Romano en estos momentos, 2000 años después? Nadie. Y fíjense un dato bien chistoso.
A nuestros hijos todavía les ponemos Moisés, Jesús, Aarón, José, Josué. Y el único que le llamamos Nerón es el perro. ¿No? El emperador más terrible del imperio más poderoso del mundo, en el nombre del perro. De alguien que ya ni se acuerda, ¿no? Los cristianos somos el 31% de la población mundial. Entonces, algo que alguien empezó siendo muy despectivo, con 12 pelados que no tienen ni siquiera educación formal, miren a lo que ha llegado. A la población más grande del mundo. Entonces díganme, ¿qué modelo de liderazgo es más exitoso que eso? La historia está partida en dos: antes de Cristo y después de Cristo. No dice antes de Nerón y después de Nerón, antes del César y después del César. Es antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué tal el modelito? Y no me refiero a la ropa, ¿no? ¿Ok? Entonces, la verdad es que ese modelo de liderazgo ha sido impactante en el mundo. Vámonos por favor a Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. Este también lo conocemos de memoria. ¿Qué dice? Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, su modelo de liderazgo es el más efectivo ayer, hoy y por los siglos. El problema es si lo creemos. Ahora, ¿cuál es el modelo de Jesús de liderazgo? Este modelo está consta de 4 etapas y es un modelo de transformación. ¿Cuál es la primera etapa? Acompáñenme por favor a Lucas 2:52. Lucas 2:52. ¿Listos? Dice, y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Jesús qué? ¿Crecía en qué? En sabiduría. Y no nada más sabiduría humana, también en gracia para con Dios y en gracia para los hombres. Entonces el primer tipo de liderazgo, la primera etapa del liderazgo de Jesús es el liderazgo personal. ¿Sí? ¿Qué significa? Que nosotros no podemos ser buenos líderes de otra persona si nosotros no somos buenos líderes de nuestra persona primero. La parte más importante de cualquier tipo de liderazgo es ser líder de nuestra propia persona. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede enseñar algo que no es o que no conoce. Entonces, lo primeritito que tendríamos que hacer es llevarnos de un lugar de falta de conocimiento a un lugar de mayor conocimiento. Un lugar de poca experiencia a un lugar de mayor experiencia. ¿Ok? Porque eso es lo que nos va a hacer crecer como personas nosotros mismos. Si nosotros no crecemos como personas, ahí se acabó el proceso de liderazgo. Por eso la importancia tan grande de la instrucción. Por eso tanto énfasis que hacemos de vénganse al devocional. Hoy no tienen idea, por cierto, éramos 7. Pero qué bonito estuvo. Cada quien dijo una partecita y yo aprendí de todos. Estuvo precioso, ¿no? Bueno. Ya me perdí. Ok, perfectísimo. Ahora, no te puedo llevar a donde yo no he llegado. Ni te puedo ayudar a hacer algo que yo no haya hecho tampoco primero. Y tampoco te puedo transmitir algo que yo desconozco. Para liderar es indispensable ir adelante. Indispensable. Por aquí, levante la mano quien esté en posición de liderazgo.
Pues faltan muchas manos abajo porque todos estamos en posición de liderazgo. Me voy a tener que regresar a la primera hoja, no entendimos. Si tenemos capacidad de influencia en alguien a nuestro alrededor, estamos en posición de liderazgo. Entonces va de nuevo. ¿Quién está en posición de liderazgo? Ya entendimos un poquito más, ¿verdad? Perfectísimo. Entonces, esto es para nosotros. Nadie se salva. Y si no levantaste la mano, perdón, tampoco te salvas. Estás en posición de liderazgo. ¿Ok? Tienes que ir adelante de los demás. Tienes que ir guiando. ¿Y cómo vas a guiar si no sabes ni a dónde ir? Y si no sabes cómo llegar. Es imposible. Ahora, necesitamos tener claridad, ya desde el punto de vista de nosotros como iglesia, de dos cosas. De quién soy y a quién sirvo. Si no tenemos claro de quién soy y a quién sirvo, aguas, porque podemos estar liderando o guiando a personas y a nosotros mismos a un lugar que no nos conviene. Si yo no soy de nadie y solo me sirvo a mí mismo, voy a actuar conforme a mis gustos, a mis deseos, a mis necesidades, a mis creencias. Seré un practicante de la cultura del ego. Egoísmo, todo es para mí. Egocentrismo, todo aquí alrededor de mí. Egolatría, yo soy lo máximo. ¿Cómo iba? Qué lindo soy, cómo me quiero. Qué bonito soy, ¿no? Cómo me quiero. Entonces, ¿y qué es lo que va a pasar ahí? Vamos a usar a las personas para obtener las cosas que me rodean que quiero. Y eso se llama manipulación, no liderazgo. Cuando nosotros usamos a las personas para adquirir lo que yo quiero, es manipulación, no es liderazgo. ¿Ok? Ahora, si tengo claro, ya como cristiano, que soy de Cristo, que le sirvo a Él, entonces en vez de ser un practicante de la cultura del ego, voy a ser un practicante de la cultura del amor. Y no se trata de andar besuqueando uno con otro. Se trata de dar, de no considerarme a mí mismo. Entonces, lo que voy a hacer es todo lo contrario del punto anterior. Lo que voy a usar es las cosas que pone Dios a mi disposición para edificar y hacer crecer a las personas que quiero y que me interesan. Es totalmente lo contrario. Uno es utilizar a las personas para tener lo que yo quiero, y otra cosa es utilizar lo que Dios ya me dio para hacer crecer a las demás personas. ¿Ok? Y eso se llama amar. No es ver por nosotros, sino ver por los otros. ¿Y cuáles son los otros más cercanos? Nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestras congregaciones. ¿Ok? Acompáñame por favor a Marcos 10:45. Marcos 10:45, también es bien conocido. ¿Vale? Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién? El Hijo del Hombre, el ser más maravilloso y más grande que ha habido sobre esta tierra. ¿A qué vino? ¿A ser servido? A servir. Entonces, ¿quién es Francisco para esperar a ser servido? ¿No? Entonces, primera etapa, liderazgo personal. ¿De qué depende? De quién creo que soy y a quién sirvo. Segunda etapa, liderazgo uno a uno. Acompáñame por favor, Juan 13:34. Juan 13:34. La segunda etapa, liderazgo uno a uno. Juan 13:34. ¿Listos? Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Qué tan importante puede ser que lo repite dos veces? Como si no quedó claro la primera. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros.
Y luego otra vez, que también os améis unos a otros. ¿A qué se está refiriendo esto? El uno a uno es establecer relaciones profundas uno a uno con los demás. Si no hay esa cercanía, no se genera algo que se llama confianza. Y si no hay confianza, no se puede establecer un liderazgo uno a uno. Eso pasa con las parejas, eso pasa con los padres, eso pasa con los compañeros y hermanos en Cristo. ¿Ok? ¿Cuál es la forma más clara que podemos nosotros ver que nos estamos amando unos a otros? De manera práctica, escuchándonos y resolviéndonos las ayudas que requerimos. Básicamente, hay otras, pero es escuchándonos y resolviendo las necesidades que tenemos unos de otros. Eso se llama empatía y también conocimiento, porque no tenemos el conocimiento, ¿cómo lo resolvemos? Volvemos a lo mismo, la importancia de la instrucción. Si no hay confianza, nadie te va a seguir. Si no hay cercanía, nadie te va a seguir. Pero ¿cuál es el problema? Que todo mundo queremos que Javier se me acerque para que me dirija. Por decir algo, ¿no? A lo que voy Smart te decía, nosotros tenemos que subir a la montaña. Bueno, nosotros tenemos que acercarnos al que nos va a dirigir, tanto en este mundo como en la eternidad. ¿Que quién es? Nuestro Señor. Unos nos podemos ayudar unos a otros, pero ¿quién es el buen pastor? Jesús. Entonces al primero que tendríamos que acercarnos es a Él, y en segundo lugar, a quien lo represente a Él, no por lo que se perciba ni sea por una posición, sino por quien ejecute lo que Él ejecutó. Por eso la importancia de ir y hacer discípulos. ¿De quién? ¿De los apóstoles? De Jesús. ¿Ok? Tercer tipo de liderazgo. Acompáñenme, por favor, Mateo 10:1. Si tu Biblia tiene título, debería de decir elección de los 12 apóstoles. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué fue lo que hizo aquí Jesús? Agarró un grupito de personas, les puso un objetivo común, los capacitó durante un determinado tiempo y luego los puso a ejecutar lo que habían hecho. Eso se llama liderazgo de equipo. Aunque parecía equipo de fútbol porque eran 12, no 11, pero fue un pequeño equipito. Y con ese pequeño equipito ya vimos hasta dónde hemos llegado el día de hoy. Entonces, para que este grupo de personas persigan un objetivo común, tiene que haber algunas condiciones. Primero, pues tener ese objetivo en común. Entonces, siempre que tengamos una posición de liderazgo, lo primero que tenemos que tener es un objetivo. Un objetivo personal, un objetivo familiar, un objetivo congregacional, un objetivo del grupo en el que estemos. Lo segundo es que tiene que tener un líder que ya haya pasado por donde queremos pasar. Si el líder no ha pasado por donde queremos pasar, ¿a dónde nos va a llevar? A donde él pasó, pero no donde nosotros queríamos o pensábamos. Entonces es bien importante que el líder que esté a la cabeza tenga el conocimiento y la experiencia para llevarnos donde nos tiene que llevar. Por eso es bien importante que no confíen en nosotros, que confiemos todos en Jesús. Porque nosotros, por más experiencia y conocimiento que podamos tener, no vamos a poder pasar por lo que él pasó. Ni vamos a tener el conocimiento de alguien que es todo conocimiento. ¿Ok? Lo tercero que tiene que haber, ya lo dijimos, es un ambiente de confianza. ¿Por qué? Porque en ese ambiente de confianza se puede enseñar
y se puede colaborar y puede haber una dirección. Si yo no confío en lo que Javier me está diciendo, ¿cuándo le voy a hacer caso? ¿Jamás? Entonces no va a ejercer una influencia de liderazgo sobre mí porque no le tengo confianza y porque no creo en lo que me está diciendo. ¿Y cuál es el resultado final? Armonía. Comunidad. Crecimiento. Entonces, si no estamos en armonía, si no estamos en comunidad y no estamos en crecimiento, ¿dónde estamos? No hay un liderazgo adecuado. ¿Y de quién es la culpa? De la cabeza. ¿Y quién está en posición de liderazgo aquí? Bueno, vamos aprendiendo, muy bien. Cuarto y último, liderazgo organizacional. Este es el liderazgo que se ejerce sobre un grupo que está conformado de otros grupos. En el caso de Jesús, él no ejerció un liderazgo organizacional, porque él nada más plantó a la iglesia y la iglesia fue creciendo solita, pero dejó a alguien en su representación. ¿Quién fue? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que ha ejercido ese liderazgo organizacional desde esos tiempos hasta ahora, con estos pequeños y humildes resultados. ¿Okay? Que todo el mundo reconoce. Cuando se ejerce un liderazgo organizacional, ¿cuál es el resultado? Efectividad. Las cosas funcionan. No importa si estamos hablando de tu familia, si estamos hablando de tu negocio, si estamos hablando de tu organización, o estamos hablando de tu país, o de tu proyecto. El resultado es eficiencia. Para esto, para poder ejercer un liderazgo organizacional, hay que tener dos características, que ya las vimos: conocimiento y humildad. ¿Qué pasa cuando no tenemos humildad? No aprendemos, no crecemos y nos desviamos. ¿Qué pasa cuando no tenemos conocimiento? Nos vamos a donde no tendríamos que ir. Y el resultado puede ser desastroso. Ahora, ya vimos la parte de liderazgo, pero estábamos hablando que el título es Jesús como líder siervo. ¿Qué nos falta? La parte de siervo. Para entender la parte de siervo hay que entender el corazón de Jesús. La mayoría de las personas califican a los líderes por las cosas que hacen, cuando deberíamos estarlos calificando por las personas que son, porque las cosas que hacemos son un reflejo de las personas que somos. No sé si queda claro esa parte. Entonces, a Jesús lo tendríamos que calificar no tanto por el resultado, sino por lo que Él es, porque el resultado viene de lo que Él era o es. Acompáñenme, por favor, Proverbios 4:23. Acuérdense que la persona es primero y luego la persona es la que hace. Todo emana de lo que la persona es, y la Biblia nos dice que todo emana de lo que hay en el corazón. ¿Qué es el corazón? Ok, no se trata del órgano que bombea sangre, se trata del lugar donde están nuestros pensamientos y sentimientos, que se conoce como mente. Ok, entonces todo depende, lo que decíamos la vez pasada, del disco duro. Ya lo tienen, también no lo sabemos. Proverbios 4:26. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Fíjese la importancia de cuidar nuestra mente. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. ¿Cómo la estás alimentando? ¿Qué le estás metiendo? ¿Cómo la estás instruyendo? Porque de ahí emana la vida. ¿Cuál vida? Tu vida y mi vida. Por eso vamos otra vez
la importancia de la instrucción, la importancia del conocimiento, de no conformarnos como estamos, la importancia de Romanos 12:2. Transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Ok? En este sentido, lo que los expertos nos comparten es que el corazón de Jesús fue el de un líder siervo. Esta fue su enseñanza y este fue su ejemplo. El pasaje típico plasmado en la Biblia para este mensaje, todos lo conocemos, es cuando Jesús decide lavarle los pies a sus discípulos. Y no me quiero enfocar en eso hoy, todos lo conocemos, todos más o menos manejamos ese contexto. Me quiero enfocar más bien en la parte de nosotros, la que nos cuesta trabajo, la problemática, la que es totalmente diferente a lo que fue Jesús. Y el problema es nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana no tiene la intención de servirle al otro. Tiene la intención de que el otro me sirva a mí. Pero ese no es liderazgo, ese que dijimos que era manipulación. La naturaleza es servirnos a nosotros porque somos egoístas. Buscamos posiciones de liderazgo en el concepto del mundo para servirnos de los otros. Esto quiere decir que estamos dispuestos a darle al mundo muy poco, pero sí queremos que el mundo y los que nos rodean nos aporten mucho. Y mientras más, mejor. Eso se llama egoísmo. No se llama amor. Y no es el ejemplo de Jesús. Entonces somos buenos para frustrarnos, para quejarnos, para enojarnos, cuando no nos aportan lo que esperamos. Y pocos estamos dispuestos a cansarnos, a apoyarnos y acompañarnos a cambio de nada. O simplemente a cambio de ver que el otro pueda crecer. Y eso se llama egoísmo. La verdad es que el otro tampoco ayuda mucho. Porque cuando uno está viendo que el otro está mal y quiere decirle algo, en vez de agradecerlo, ¿qué hacemos? Nos ofendemos. ¿Por qué te metes? ¿Por qué me dices? ¿Qué te importa? ¿Quién te crees que eres? Ni que fueras tan perfecto. ¿No? Cuando el otro tiene una genuina intención de ayudar por ver algo que está sucediendo mal. Por eso es tan importante ir nosotros a la fuente de liderazgo apropiada, porque cuando vienen a nosotros, lo recibimos con una cachetada. ¿Qué nos falta? Humildad y conocimiento. ¿Sí? Es bien triste esperar a veces que el otro se caiga para que empiece a dar de alaridos y que nos pida que lo saquemos del hoyo. Pero la verdad es que si no nos esperamos a que el otro se caiga y pida alaridos salir del hoyo, aún a medio caer, no reconoce que va cayendo. ¿No? Entonces, hay que ser intencionales en buscar la ayuda que uno requiere. ¿No? ¿Por qué la gente decide servirse a sí misma? Y te voy a compartir algo. Todos nosotros tenemos dos actitudes ante la vida. La actitud de dueño y la actitud de administrador. Tan, tan. La actitud de dueño. Los que actuamos así pensamos que somos dueños de todas las cosas, que los logros son nuestros, que las personas que están aquí están para satisfacernos, para servirnos. Todo el tiempo buscamos posesiones, relaciones importantes y posiciones. Nuestro enfoque principal es proteger todo lo que creemos que nos pertenece y el resultado es que ponemos nuestros intereses, nuestras necesidades por encima de todo lo demás. Y terminamos sirviéndonos a nosotros mismos y sirviéndonos de los otros que se nos acercan. La actitud de administrador es totalmente distinta. Los que estamos en este grupo, todo lo que tenemos, posesiones, posiciones y relaciones, las consideramos como que algo que nos fue dado de manera temporal. Todo es temporal. No nos sentimos dueños de nada. Nuestra identidad no se basa en lo que podemos tener, ni en las relaciones, ni en las posiciones. Nuestra identidad se basa en quiénes somos y en lo que hace Cristo por nosotros.
en la confianza que Él nos da para nosotros poder administrar las cosas que Él pone a nuestro cuidado. Y como consecuencia de eso, somos gente que le sirve a Dios y por consecuencia le sirve a los otros. ¿Cuál es el acercamiento de Jesucristo? ¿El primero o el segundo? El segundo. Si nosotros estamos aquí, deberíamos de imitar ese modelo de actuar. Ahora, todos presentamos varios exámenes en nuestra vida escolar, ¿cierto? Pues vamos a presentar también examen en nuestra vida biológica y espiritual. Ahí les van las preguntas del examen final. ¿Qué hiciste con el Señor Jesucristo? ¿Y qué hiciste con lo que Él te puso a administrar? Si las analizas seriamente, están fuertísimas. ¿Qué hiciste con el Señor Jesucristo? ¿Y qué hiciste con lo que Él puso en tus manos para administrar? Y no voy a meter a la parábola de los talentos, pero lo que tendríamos que hacer es hacerlo crecer. Y lo que tendríamos que hacer con el Señor Jesucristo es hacer crecer nuestra relación con Él, hasta por conveniencia, ¿no? Acompáñenme, por favor, Mateo 28, 19 y 20. Nos lo sabemos casi de memoria algunos. Mateo 28, 19 y 20. La respuesta a esas preguntas finales no tiene que ver ni con las posesiones ni con las posiciones, tiene que ver con las relaciones. ¿Ya lo tienen? Por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy yo con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se parece muchísimo a la instrucción que leímos hace rato que les había dado. Ahora, fíjense por ahí, no dice, por lo tanto, id y hacer riquezas. No dice, ¿verdad? Tampoco dice, por lo tanto, ir y ocupar puestos altos en las empresas. Tampoco dice eso, ¿verdad? Tampoco dice, ir y hacer amigos en la socialité. No dice nada de eso, ¿verdad? Mucho menos dice, ir y viajar y divertirte por todas las naciones. Pero a veces lo malentendemos. Dice, ir a ser discípulos a todas las naciones y enseñarles. Es un buen momento para reflexionar qué estamos haciendo como personas y qué estamos haciendo como iglesia. Qué estamos haciendo como familias también. Qué tipo de influencia estamos ejerciendo. Qué tipo de liderazgo estamos practicando. ¿No? Eso es bien importante. Te quiero compartir algunas estadísticas que nos acaban de enseñar en un curso que tomamos Marta y yo el lunes pasado. Era día de asueto, no se trabajó y aprovechamos para entrar a un curso. Este curso se llama Renovando tu Ministerio. Son estadísticas que a mí me impactaron, porque son estadísticas que nos abren los ojos sobre el tipo de liderazgo que se está ejerciendo en estos últimos años en el mundo, en la iglesia y en las familias. Estos datos, ¿cuál es el país rey en las estadísticas? Estados Unidos. Les encanta sacar estadísticas de todo. Bueno, son estadísticas de Estados Unidos. La mentoría que recibimos es de Canadá, pero tiene mucha influencia de Estados Unidos. Dice que hay alrededor de 3 millones de pastores en Estados Unidos. Existen mega iglesias, pero las iglesias promedio no pasan de 250 personas. Ahora, hasta ahí está muy bien como dato estadístico, no tiene mucha relevancia, pero fíjense lo impactante. Solamente el 5% de los pastores cuenta con algún tipo de formación formal. 95% no tienen ni idea de cómo administrar una congregación, no tienen ni idea de cómo administrar algo espiritual, porque no tienen esa formación. Nada más el 5% en el país de contexto evangélico más importante, por lo menos de América, ¿no? Ahora, adicional a eso, alrededor de 1/3 en el 2020, no tengo estadísticas más actuales, son o han sido bivocacionales. ¿Qué significa? Que se dedican a la iglesia y a alguna actividad secular.
Ahora, ¿eso qué nos importa? Pues importa porque impacta los frutos e impacta la transmisión correcta del mensaje bíblico. Fíjense lo que dice aquí. En los últimos 5 años, en Estados Unidos, se han cerrado alrededor de 4,000 iglesias por año. Casi nada. En este mismo periodo de tiempo, más de 20,000 pastores han dejado el ministerio cada año. El 50% de los pastores en la actualidad dicen que dejarían el ministerio si tuvieran otra forma de ganarse la vida. La mayoría ejerce el pastorado como su única fuente de ingresos. Es como un empleo. Ahora, no es de extrañarnos entonces estas otras estadísticas que están bien fuertes. 43% de los evangélicos en Estados Unidos opinan que Jesús es un líder moral, pero no es Dios. 43%. 57% piensan que todos los humanos somos buenos por naturaleza. 58% creen en el pluralismo. Todos los caminos llevan a Dios. 22% creen que la identidad de género es una alternativa viable a considerar. Evangélicos. 2020 para acá. ¿Ok? Ahora, esto impacta también en la familia. Estadísticas de familia hay, nada más voy a dar 5. 1 de cada 4 niños vive sin la presencia de uno de sus padres. Generalmente el padre ausente es el varón, en el 80% de los casos. 20% de los casos es la mujer. En el caso de los niños de raza negra, la estadística es de 2 niños de cada 4, el 50%. 25% uno de cada 4. Y dependiendo la etnia, hasta el 50%. En mujeres menores de 30 años, el 53% de los niños nacen en contextos fuera del matrimonio. Y aun cuando hay muchas mujeres solteras que cohabitan con sus parejas al momento de dar a luz, estas fracasan, las parejas, con una tasa 2 veces mayor a la de los matrimonios bien establecidos, y cuando la madre se queda sola, hay un 400% más de probabilidad que los hijos sean creados en un ambiente de pobreza y de mayor enfermedad. 400% madres solteras. 75% de los jóvenes que abusan de sustancias nocivas provienen de hogares sin padre. Los niños con ausencia de padre o madre tienen el doble de probabilidades de abandonar sus estudios en algún momento. 71% de los que abandonaron la secundaria provienen de hogares sin padre. Las niñas criadas sin padre, sobre todo las que tienen desde chiquitas antes de los 5 años, tienen, chequen el dato, 800% más probabilidades de quedar embarazadas en la adolescencia e interrumpir sus estudios por ello. 800%. Los niños sin padre tienen 279% más probabilidades de portar armas y ejecutar acciones delictivas. En un estudio de 56 tiroteos allá en Estados Unidos, hechos por adolescentes, 18% venían de hogares estables, 82% de hogares monoparentales. Chequen la tasa tan impresionante. ¿Sería interesante o importante el liderazgo? Ahora, algo pero bien importante. La simple presencia de los padres no es suficiente. Acuérdense de esto, la simple presencia de los padres no es suficiente. Ahí les van otras estadísticas. Y aquí todos caemos, ¿eh? Los niños en edad escolar, en promedio, pasan solamente 30 minutos por semana en conversaciones individuales con sus padres. 30 minutos por semana. En contraste, ese mismo porcentaje de niños en edad escolar se pasa de 40 a 60 horas por semana viendo televisión, jugando videojuegos y navegando en internet. 30 minutos de influencia paterna, 60 horas de influencia televisiva o de internet. Los padres en promedio dedican 1 sola hora al día en total a cuidar y ayudar a los niños en el hogar. Hablando del papá.
Y luego nos preguntamos por qué tantos jóvenes con autoestima baja, con conductas erróneas, con trastornos de ansiedad, de identidad, de agresiones, de depresiones, y esto sin considerar la falta de valores. Vamos cerrando. No tengas musiquita. A ver si alcanzas porque el cierre va a ser cortito. Bueno, quién sabe. Ok. El liderazgo no solamente es una posición. El liderazgo es una responsabilidad. La primera responsabilidad que tenemos es con nosotros mismos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está mi conocimiento? ¿Cómo está mi instrucción? La segunda es mi familia. ¿Cómo se encuentra mi familia? Yo soy responsable de mi familia. Pero si no me instruyo y no soy intencional, no puedo ejercer un liderazgo positivo. Sería un liderazgo tóxico, dirían por ahí. Todo liderazgo es influencia y sobre todo liderazgo debería ser un acto de servicio. Jesús es el mayor líder de la historia. Nos mostró que liderar no es buscar ser servido, es servir. Su vida fue una demostración de humildad, de entrega, de amor incondicional y nos dejó el mandato de seguir su ejemplo. Filipenses 2, 5 a 7 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La humildad es indispensable. Y la humildad empieza desde decir yo estoy bien. Eso no es humildad, eso es soberbia. Cuando nosotros decimos yo estoy bien, lo conozco todo, soy perfecto, el que está mal es el otro, estamos siendo soberbios, no estamos siendo humildes y tampoco estamos siendo obedientes. Y por lo tanto no estamos ejerciendo un liderazgo, una influencia correcta, ni con nuestros hijos, ni con nuestras parejas, ni en nuestros trabajos, ni en las iglesias. Estos pasajes que acabamos de leer nos desafían a vivir con actitud de humildad y servicio. No importa dónde estemos, no importa qué rol desarrollemos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, nuestra mayor misión es reflejar el liderazgo de Cristo. Guiar con amor, edificando a los demás, ser la paz de los demás. Hoy es el momento de examinar nuestros corazones y preguntarnos, ¿estamos liderando con un corazón de siervo o con un espíritu de dominio? ¿Estamos edificando y sirviendo o buscando ser exaltados y satisfechos? El liderazgo de Jesús trascendió el tiempo porque su fundamento fue el amor y el sacrificio. Si queremos impactar nuestra generación, las generaciones venideras, necesitamos seguir su modelo. Influenciar no desde el poder, influenciar desde el servicio, no desde la autoridad impuesta, sino desde el ejemplo. Cuando uno es líder, tiene dos, no sé cómo llamarlo, dos etapas. Una etapa es la visionaria, que es, ¿cuál es la visión? ¿Cómo me imagino que sea mi vida, mi familia, mi pareja, mi proyecto, mi iglesia? Y la otra es la implementaria. ¿Qué voy a hacer para que esto que yo tengo como visión se plasme y sea una realidad? Y en este sentido todos tenemos participación como iglesia, ¿no? Y además hay que tener ciertos valores para ejecutarlo. Y los valores no son los que colgamos en la pared, esos se ven bien bonitos: honestidad, servicio, humildad, conocimiento. Pero de nada sirven si no los practicamos. Aunque esté pegado en la pared algo precioso, bien adornado, los verdaderos valores son los que practicamos y vivimos, que muchas veces son contrarios a los que están colgados en la pared. Y tristemente son contrarios a los que están plasmados en nuestra Biblia. Entonces, si queremos ser verdaderamente líderes, tenemos que ser verdaderamente siervos. Primeramente siervos de Dios y segundo siervos de los demás. Que nuestra oración siempre sea: Señor, moldéanos conforme a tu corazón.
Ayúdanos a liderar como tú lideraste, sirviendo, amando, guiando con integridad. Que nuestras vidas sean luz. Somos sal y luz del mundo. No podemos ser sal ni luz desde el egoísmo. No se puede. Que seamos testimonios de su gloria, de su ejemplo, de lo que Él hace. Recordemos lo que dejó plasmado en Mateo 23:11. Que el mayor de vosotros será vuestro siervo. Y que Dios nos fortalezca para liderar con ese corazón de Cristo, que no es un corazón de piedra, es un corazón de carne. Y que la influencia que Él tiene en nosotros podamos transmitirla a los demás para dar vida a los demás. Amén. Que Dios los bendiga.